Es un poco una noticia, pero la doy ya, y es que el pastor Antonio y la pastora Juana Mari van a estar seguramente viajando a Montreal para el mes de octubre. No sé si es antes o después de las conferencias de Europa. Aprovechando que tienen que pasar por Madrid, irán para allá. Y hablando con los hermanos ayer a través de internet, que estaban contentos esperando ya que llegasen los pastores, les mostraba, ¿no?, que estaba feliz, estaba impaciente de que pudiese llegar ese momento, pero al mismo tiempo estaba con mucha envidia. Porque yo también quiero ir, quiero también estar con los hermanos de Montreal. Hace más de un año que yo estuve allá con ellos y me apetecía a mí hacer también este viaje, pero como les dije, somos un equipo en Cristo, ellos van para allá. No sé si Dios me dará la oportunidad para poder estar otra vez en febrero viajando a Florida, no sé si también a Washington. Eso lo dejamos en las manos de Dios y en su obra perfecta. Pero pensando en esto me acordé de una iglesia que visité. Me llevaron a un lugar donde iban a hacer un culto de oración. Yo estoy en ese culto de oración y me dan la oportunidad para poder presentarme y saludar. Hablo de un versículo, estoy hablando de Cristo, bajo, y el pastor después hace algo que me molestó mucho. Me molestó mucho. Y es que no me contradijo en absoluto, no era ese tipo de problemas, pero cuando estuvo hablando de Cristo, lo que hizo fue: bueno, Cristo tenemos la salvación, en Cristo tenemos la respuesta, pero cuidado con la vida que tenemos, porque si hacemos, porque si no hacemos, porque si obramos, no obramos, porque tenemos que esforzarnos. Y digo, ya la hemos liado. Porque si cuando a Cristo y la obra perfecta de Cristo nosotros le sumamos cosas, ya no es la obra de Cristo, ya es la obra de Cristo más la tuya. Pero es que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, yo nunca voy a poder hacer nada para contribuir para mi salvación. Únicamente aceptar lo que ya Jesucristo hizo en la cruz por mí. Y eso me molestó. No porque fuera algo para mí o en contra mía, sino porque la palabra de Dios le estaba sumando cosas que no eran. Y cuando estamos hablando de que Jesucristo es la respuesta y es la salvación para nuestra vida, pero luego le sumo cosas, estoy estropeando el mensaje. Lo estoy estropeando. Y me quedaba con este pensamiento. A veces nosotros, los creyentes, los cristianos, sumamos cosas a Jesucristo que no son Jesucristo y que no tendrían que estar ahí. Es como si yo a mi esposa le sumo otra persona. Ya no es un matrimonio, ya lo estoy estropeando, lo estoy ensuciando. Si yo estoy casado con mi esposa, que lo estoy casado con mi esposa únicamente. No hay tercera persona, no hay nada que sumar. Es suficiente para mí porque es la mujer que Dios tenía para mi vida. Si Cristo es mi respuesta, ¿yo por qué tengo que sumar más cosas? Lo estoy estropeando, lo estoy ensuciando. Aquí el apóstol Pablo está hablando con Timoteo como hace Pablo con Timoteo, como hace con un discípulo, como hace con alguien cercano a él. Y comienza diciendo algo muy importante, que no me gusta cómo lo traduce la versión Reina Valera, me gusta cómo lo traducen las otras más nuevas, porque lo he estado revisando, y hay algo que omite Reina Valera, pero que sí está en el interior de la palabra de Pablo. Y es que aquí dice, acuérdate de Jesucristo, pero las otras versiones añaden algo que sí está en el espíritu del texto, es acuérdate siempre. No de vez en cuando, acuérdate siempre. ¿Por qué está diciendo acuérdate siempre? Porque es imprescindible tener siempre la referencia de Jesucristo en nuestra vida. Si yo no me acuerdo siempre, cuando no me acuerdo de Jesucristo, ¿de qué me acuerdo? Si no tengo a Jesucristo siempre en mi cabeza y en mi corazón, ¿qué tengo entonces? Mis pensamientos, mis intenciones, mis errores y mis equivocaciones constantemente. Pero este es el problema. En el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que nos esforcemos en la gracia? Porque siempre llegará el día y el momento en el que te des cuenta de que tú no puedes.
Porque tus fuerzas son limitadas, tu capacidad también. Va a llegar siempre un día en el que tu poder humano desaparezca. Al final, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Nos conformamos con lo que tenemos. Bueno, es que soy así, bueno, es que esta circunstancia, bueno, es que este problema, bueno, me conformo porque no puedo y me quedo ahí. Cometemos errores y bueno, que como somos personas, cometemos errores, da igual. Siempre estamos con ese estándar. Por eso dice Pablo a Timoteo, esfuérzate pero en la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios puede hacer en tu vida que tú no puedes. Son las fuerzas que tú no encuentras, son las que Él te da. Es al lugar donde tú no puedes ir lo que Dios te ayuda. Y por eso te está diciendo, acuérdate siempre de Jesucristo. Recibe siempre la gracia porque siempre la vas a necesitar. No te conformes. Siempre disfruta de esa gracia. Romanos 8:2. ¿Por qué está diciendo que te acuerdes siempre de Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué te tienes que acordar siempre de Jesucristo? Porque Él es la respuesta para limpiar tus pecados y para volver a estar con el Padre. ¿Por qué? Porque eres bueno, porque eres un buen cristiano, porque vas a la iglesia, porque ofrendas mucho, porque, como siempre decimos, ayudas a muchas abuelitas a cruzar la calle, haces buenas obras. ¿Por qué? Yo el otro día estaba comprando en el Mercadona, eran muy poquitas cosas. Me dice, 1 euro y algo. Y yo miro lo que compré y digo, esto no cuesta 1 euro y algo, esto cuesta más. Entonces dije, bueno, pues gracias Señor, ¿no? Me he ahorrado un euro y algo. Pero ¿qué le dije a la chica? Míralo bien porque no has pasado todas las cosas. Ay, sí, es verdad, muchas gracias. ¿Y vosotros queréis que por hacer eso yo esté más cerca del cielo? ¿Que a eso me da 10 puntos y esos 10 puntos me sirven para estar más cerca de Dios? Es decir, que como yo tengo a Cristo en mi corazón, no estoy buscando mi beneficio personal, estoy haciendo lo que es justo. Y aunque me hubiese llevado esas cosas, si hubiese pagado 1 euro y pico menos, seguiría yendo al cielo igual, porque mis errores y mis equivocaciones ya están puestos en la cruz. Sería una mala persona, sería un mal ciudadano, sería alguien injusto. Algunos dirían, no, sería listo. Pero por ser más listo, más tonto, para ser más injusto, la respuesta la tengo en Jesucristo. Por eso está diciendo aquí Pablo a Timoteo, acuérdate siempre de Jesucristo, porque la ley del pecado y de la muerte en la que tú debías estar, por cuanto hay una separación entre Dios y el hombre y no puedes estar con Él, la ha solucionado la ley del Espíritu de vida en Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Acuérdate siempre de eso. No te olvides de la respuesta que tienes en Jesucristo. No te olvides que a través de Jesucristo tú puedes ser hecho un hijo de Dios. Y de hecho, lo eres. De hecho, Timoteo lo era y lo es. ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Acuérdate siempre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque van a llegar problemas. Porque Pablo lo sabe. ¿Y por qué Pablo lo sabe? Porque lo lleva experimentando desde el primer día en el que dijo Jesús es el Cristo. Porque se dio cuenta desde ese mismo día en el que todo va a ser un problema para su vida. Que la gente le va a rechazar, que la gente le va a intentar, en algunas ocasiones incluso acabar con su vida. Versículo 9 podemos leer, en el cual sufro penalidades. Y lo dice de una forma genérica. Ya sabe Timoteo todo lo que ha sufrido Pablo, es su discípulo, por supuesto que lo sabe. Y aquí dice, prisiones, penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Es decir, hasta me han tirado en la cárcel como si yo fuese alguien malo. Lo dice como con ese, no voy a decir rencor, con esa herida. Yo, que estoy intentando ayudar a la gente a que conozca a Cristo y que resuelva su problema, me llevan a la cárcel como si fuese un ladrón o un preso. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, porque cuando a ti también te echen en la cárcel como un malhechor o cuando sufras penalidades, ¿de quién te vas a acordar? ¿Qué es lo que vas a tener en tu vida que va a ser una respuesta?
vas a tener que acordarte de la gracia en la cual te tienes que esforzar. Tienes que recordar la obra perfecta de Jesucristo, tienes que recordar que a través de esa obra puedes disfrutar de Manuel, que Dios está contigo, y ahí está la respuesta. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué a mí me están haciendo estas cosas? ¿Por qué yo tengo este problema? ¿Por qué yo estoy en la cárcel? Acuérdate siempre de Jesucristo y encontrarás la respuesta. ¿Por qué tienes el problema económico? ¿Por qué tienes el problema familiar? Cuando tengas esos problemas, acuérdate de la obra perfecta de Jesucristo y acuérdate que ya tienes toda la respuesta. Y ahí encuentras la respuesta, ahí está la oportunidad, ahí restauras y renuevas tu vida. Segunda de Corintios 12, capítulo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él está demostrando y está diciendo que todo eso hace un ser humano débil. Él se siente débil, pero como tiene siempre la costumbre de acordarse de Jesucristo, ahí es cuando encuentra la respuesta. ¿Pero por qué lo hace? Segunda de Corintios 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo. ¿Cómo es posible que alguien sufriendo todo esto pueda estar feliz? La respuesta más rápida es que es alguien que está loco o que es tonto. ¿Qué es lo que diríamos todos? Pero es que esa es la locura del mensaje de la cruz de Cristo. Que yo en medio de los problemas encuentro mi respuesta. Cuando mis hijos tienen un problema, vienen a mí, se abrazan y se tranquilizan y piensan que todo está bien. Pero el problema sigue estando. Pero para ellos les hace sentir bien. Ay, ya estoy con mi papá, me abraza, no tengo nada de qué preocuparme. Sí, el problema está, hijo. Pero como él está con su padre, está feliz y está tranquilo. Esa es mi respuesta, que yo a través de Cristo estoy con mi padre y en medio de los problemas encuentro la respuesta y la solución para todo. Filipenses 3:8, y ciertamente aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por o para ganar a Jesucristo. Todo al final se convierte en una basura. Por eso dice Pablo, acuérdate siempre de Jesucristo. No te acuerdes de tus capacidades, de tus éxitos, de tus apetencias. Acuérdate siempre de Jesucristo. No vivas por y para ti mismo. No vivas en ese egocentrismo y ese egolatrismo. Vive acordándote de Jesucristo. Esta es la respuesta más grande. Segundo punto, en segundo lugar, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en este texto, corto texto? Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. No es que el evangelio le pertenezca a Pablo, lo que está diciendo es conforme mi predicación del evangelio. Sería una traducción un poquito más cómoda para escuchar. ¿Qué es? ¿Cuál es su evangelio? ¿Cuál es su evangelio? Es el evangelio de Jesucristo. Es la palabra de resurrección que él está diciendo. Es que yo no predico otra cosa que el evangelio. No doy enseñanzas de teología, no os mareo con política, con sociología, no vengo a daros enseñanzas de Biblia, que está bien, que es fantástico, pero al final mi palabra, mi evangelio, mi predicación se centra ¿en qué? En el evangelio de Jesucristo. Todo lo demás en su tiempo y en su horario, pero mi evangelio es este. Capítulo 1, versículo 13, está hablando de la auténtica o sana doctrina, podríamos traducir. ¿Qué es lo que Pablo está transmitiendo constantemente? Retén la forma de las sanas palabras o la auténtica o sana enseñanza que oíste de mí.
de mí? ¿Cuáles son las sanas palabras o la sana enseñanza? El Evangelio de Jesucristo. Esta es la respuesta que Pablo le está transmitiendo, que tú has oído de mí, que tú has escuchado una y otra vez cuando íbamos juntos predicando y cuando yo a ti te he dado el mensaje. Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Testigos que se levantan. Es que Pablo, cuando discipula a Timoteo, no solamente le da un mensaje y se va, que va con él, que se lo muestra, trabajo en equipo, vamos a predicar, mira cómo se levantan personas y escuchan y aceptan el nombre de Jesucristo. Mira cómo hay testigos que hablan del mensaje que yo les di, no por mi gloria, sino por la gloria de Dios que hace a través de mí. Dice Pablo, no digo yo. Es decir, Timoteo, mira el testimonio del evangelismo en el campo. Mira el mensaje que yo he estado transmitiendo y cómo repercute esto en el campo. Ante muchos testigos. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio se predica en el campo hay respuesta. Porque cuando el evangelio de Jesucristo se predica, hay respuesta en las personas, porque las personas necesitan todas a Jesucristo. ¿Qué es lo que de verdad tiene respuesta? Versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que les tiene que recordar el mensaje de Jesucristo. Esta es la respuesta para aquellos que a Timoteo también tiene que levantar, porque son sus discípulos con los que él tiene que estar. Pero ¿qué es lo que no tiene que hacer? Recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Lo hemos hablado antes. Si yo no hablo de Jesucristo, ¿de qué hablo? Si yo no hablo del Evangelio, ¿de qué hablo? Ahí es cuando les dice, déjate de palabras y de contar historias, que al final no hay una respuesta para las personas, no aprovecha para nada. ¿Qué es lo que tiene que transmitir? La sana enseñanza de Jesucristo. ¿Lo demás qué es? Cosas que al final no aprovechan. ¿Qué es nuestro problema? Que en vez de centrarnos en el Evangelio nos centramos en muchas cosas y nos damos vueltas y damos vueltas a la cabeza a otras tantas. Es el problema de muchos lugares en los cuales en vez de predicar el Evangelio de Jesucristo hacen cosas muy raras. Y por muy bíblicas que sean, no es el mensaje de Jesucristo, que es la esencia y el punto central de la palabra, de principio a fin. Versículo 23 de este capítulo 2, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Déjate en las cosas que no importan y que no son relevantes a un lado. Deja de perder tiempo con asuntos que no son el Evangelio. Céntrate en el Evangelio, guarda el Evangelio, experimenta el Evangelio. Si no, al final, ¿qué vamos a hacer? Cuestiones necias, insensatas, que engendran contiendas. Por eso es tan importante que nosotros podamos disfrutar de solo Cristo, que podamos disfrutar solo del respaldo del trono celestial, que podamos disfrutar solo de la llenura del Espíritu Santo, que son las obras del Dios Trino. Todo lo demás, ¿qué es? Son cosas, vamos a decir, innecesarias. Por eso, Pablo es tan importante que él transmita a Timoteo el Evangelio y que lo puedan comprender y experimentar en su vida. Dice, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, cuando Dios obra, no hay nada que lo pueda parar. Cuando llegan problemas a la vida de Pablo, la palabra no se para, porque no puede dejar que esté presa. Cuando lleguen problemas a mi vida, ¿qué ocurre? ¿O qué a veces ocurre? Que hacemos presa la palabra. Tenemos tanto miedo y tanta inseguridad y nos asustamos tanto que perdemos la palabra y mucho menos no somos capaces de compartirla. ¿Pero qué es lo que dice aquí? Que la palabra de Dios no está presa mientras tú seas alguien que tengas la respuesta completa de Jesucristo, tengas la fe
de que las circunstancias, Dios ya tiene respuesta y por lo tanto tú viendo la solución puedas compartirla al resto del mundo. Esta es la mayor respuesta de nuestra vida. Y en tercer lugar, dice en el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto, todo. No vamos a recordar todo lo que dice Pablo que ha tenido que soportar, que hemos leído y que aparece en otros versículos. Todo lo soporto por amor ¿de quién? De los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la finalidad de la vida de Pablo y el motivo por el que es capaz de soportar tanta persecución? Por el amor que tiene a aquellos que están perdiéndose en el mundo, aquellos que están sufriendo, aquellos que no tienen la respuesta de Jesucristo. Aquellos que siguen en Génesis 3 diciendo, yo voy a vivir mi vida para mí, para encontrar mis respuestas, en vez de darse cuenta que ya tenemos toda la bendición, ya tenemos toda respuesta en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Por qué Pablo puede soportar todo esto? Por amor de aquellos que tienen que recibir el mensaje de Jesucristo. Primera de Juan 4, ¿qué nos dice el apóstol? Hermanos, hijitos, como él dice, amaos los unos a los otros. Pero también nos dice que la forma en la que podemos amar los unos a los otros es experimentando primero que Dios nos amó a nosotros. Ahí es cuando yo entiendo, de tal manera me amó Dios a mí, que ha sido capaz de morir Jesucristo en la cruz para que yo pueda tener vida eterna. Por lo tanto, ¿qué yo no puedo dar? ¿Qué palabras me voy a reservar para mí? ¿O qué vergüenza voy a tener? ¿O qué miedo e inseguridad va a haber en mi vida que yo no puedo ser capaz de decir Jesús es el Cristo? A alguien que necesita escuchar que Jesús es el Cristo. Por eso el amor que Dios tiene a esas personas por la que es capaz de sufrir tanto, primero reside en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si yo no disfruto del amor de Dios, no voy a tener ese amor de Dios en mi vida. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Juan? Nada. No tenían nada. Pero ¿cuál era el problema de esa persona? No era ni la plata ni el oro. Ese cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, Hechos capítulo 3, como hemos repetido varias veces el fin de semana pasado, es la respuesta espiritual. Y cuando el nombre de Jesucristo llega a su vida, él obtiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Pablo quiere entregar al mundo? No es ni plata ni oro. ¿Cuál es? La salvación que es en Cristo Jesús. Por eso él puede sufrir y por eso él puede dar la vida. No por la plata y el oro que le faltaba al cojo, sino el nombre de Jesucristo que no estaba en su corazón. Y esto es lo que tenemos que hacer. No digo que no podamos ayudar a las personas, todo lo contrario. Tenemos que aprender de la misericordia y de la obra de Jesucristo mismo en su vida. Pero al final yo tengo que sufrir y dar mi vida, ¿para qué? Para que la gente pueda comprender que Jesús es Cristo y por lo tanto tengan la salvación. Esto es lo que yo quiero. Solo compartir a Jesucristo. Versículo 10. Todo lo soporto por amor de ellos. ¿Os acordáis lo que dije hace unos domingos? ¿Amamos a Jesucristo? Sí. ¿Lo amamos? Sí. Pues ama lo que Jesucristo ama. ¿Y qué es lo que Jesucristo más ama? Aquellos que se pierden. Por eso dio su vida en una cruz. Él dio la vida en la cruz por todos nosotros. Por el amor que tenía. Por lo tanto, si yo amo a Jesucristo, tengo que hacer lo mismo. Gracias a Dios no hay cruces hoy en el mundo para nosotros. En algunos lugares del mundo sí, hay cosas parecidas. Pero nosotros, en el campo en el que Dios nos ha puesto, no nos ha puesto cruces. Lo más que nos puede pasar es que alguien diga, oh, yo no estoy de acuerdo contigo. Y eso a veces nos hace sentir tan mal que nos callamos. Uy, mira, es que ha dicho que no estoy, que creo en otra cosa. Nos hemos convertido en personas así de sensibles. Cuando hay lugares en el mundo donde
Estamos viendo Pakistán, India, Bangladesh, entran en las iglesias, las queman. Aquí ha ocurrido en España, aquí se han quemado muchas iglesias evangélicas. Mi tía abuela, es decir, la hermana de mi abuelo, nos lo contó hace no mucho tiempo, que se quemó y quemaron la iglesia de Albacete y que había mucho miedo entre los hermanos. Durante muchos años de la dictadura, la iglesia de Usera, donde los pastores Antonio y Juana Mari estuvieron como miembros de iglesia y luego como pastores, también se tuvo que cerrar durante un tiempo, porque las autoridades dijeron que se cerraba, y un largo etcétera. Pero nosotros, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué penalidades vamos a sufrir por testificar que Jesús es Cristo? Capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, da el mensaje, testifica que Jesús es Cristo, encuentra discípulos y levántalos. No todo el mundo que tú le puedas decir que Jesús es Cristo y que lo acepte es un discípulo, pero cuando hayas un discípulo de verdad, levántale de la misma forma que Pablo está levantando a Timoteo. O, en palabras de Pablo, cuando encuentres a esos obreros, haz lo mismo que yo hago contigo. Sigue la cadena, sigue el testigo, porque yo me voy a morir y no voy a estar más. Timoteo, te toca a ti ahora. Capítulo 4, versículo 5. Ya lo hemos leído muchas veces. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la razón y el motivo. Es que todo es por amor a Cristo, por el cual Pablo dijo que todas las cosas las tenía por basura. El amor que tenía por Cristo es aquel que le hizo tener toda respuesta en su vida. Así que como conclusión, todo es por y es para Jesucristo. Todo es por y es para Jesucristo. Dice al final ese especie como de poema que coloca ahí Pedro. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. No sé si en vuestras Biblias también está, pero es una especie como de poema, una canción, un dicho. Si nosotros damos nuestra vida en Jesucristo, nunca la vamos a perder. Porque como dijo el mismo apóstol, morir en Cristo es ganancia. ¿Qué vamos a temer? ¿Morir? Ni siquiera la muerte para nosotros es un problema. Imaginad los problemas que hay en el mundo, mucho menos. No hay nada imposible para Jesucristo. Y si hay sufrimientos, luego vamos a tener toda respuesta y toda victoria en el mundo. Y mucho más en la venidera. Por eso, si sufrimos ahora no importa, porque vamos a reinar con Él. Al final antes dice, si le negaremos, Él también nos negará. Es lo único que podemos hacer que nos puede llevar a la condenación, que es no aceptar el nombre de Jesucristo. Pero si yo acepto el nombre de Jesucristo, no hay nada que me remueva de ese libro de la vida. Por eso al final acaba diciendo, si fuéramos infieles, y aquí es cuando decimos, bueno, si somos infieles, aquí se acabó la cosa. Si no, que preguntaros entre los esposos y las esposas, cariño, si yo te soy infiel, a la calle, ¿no? Ni al sofá, a la calle. Si nosotros fuéramos infieles al Señor, ¿qué es lo que dice? Él permanece fiel. La fidelidad, ese amor que no tenemos nosotros, Él ya lo tiene, Él ya nos perdona. Nuestros problemas, nuestras equivocaciones, nuestras meteduras de pata están solucionadas ya, están perdonadas en la cruz. Porque dice la palabra, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está Jesucristo ahora mismo? Normalmente, ¿qué es lo que diría un niño? ¿Dónde está Jesús? Aquí. Por lo tanto, si Jesús está aquí, no importa lo que te equivoques. Jesús no te va a enviar al infierno porque entonces sería el mismo, no puede. ¿Nosotros qué somos?
Somos el cuerpo de Cristo. Cristo no se va a tirar el infierno, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Mis errores y mis equivocaciones, los fallos que yo cometo en mi vida, aquellas veces que digo, uy, no lo he hecho bien, me he equivocado, no he tenido suficiente fe, tenía que haber hecho una cosa, he hecho la otra, ya está solucionado en Cristo. Él te perdona, Él es fiel hasta el final. Nosotros podemos ser infieles, pero Él lo es hasta el final. Dice la palabra de Dios, Romanos 14:8, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Si somos suyos y somos de su propiedad, ¿qué no va a hacer por nosotros? ¿Qué no nos va a dar? ¿Qué no problema va a solucionar nuestra vida? ¿Qué no fuerza nos va a entregar? ¿Qué no sabiduría nos va a dar para cumplir con lo que hay en su corazón? No en el nuestro, en el corazón de Dios. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, sea que muramos o que vivamos, que todo lo hagamos por el Señor. Porque el Señor lo es todo. Y todo es para Él. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta que tenemos en Jesucristo. Porque esta respuesta es sobre toda que podamos encontrar en nuestra vida, que podamos encontrar en este mundo. Gracias porque además esa respuesta es suficiente para nosotros. No hay nada que pueda asemejarse al nombre de Jesucristo y la obra que hizo en la cruz. Y al final, Señor, Jesucristo lo es todo. Nuestro profeta, sacerdote y rey, aquel que solucionó el problema de la separación y del abismo que nos separaba, Padre, aquel que solucionó el problema del pecado que nos hizo injustos y aquel que rompe y destruye las obras de la oscuridad que hoy están reinando en el mundo y tienen a las personas apresadas en sus delitos y pecados. Oramos para darte las gracias y para rendirte la gloria y la honra y reconocerte por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.